Siempre he apreciado mi barrio. Es un lugar tranquilo, amigable, el tipo de sitio donde puedes dejar las puertas sin seguro, sin preocuparte por nada. He vivido en estos suburbios prácticamente toda mi vida. Siempre han sido encantadores, pintorescos y justo como la gente se imagina cuando piensa en una América de clase media. No todos nos conocemos por nombre ni nada por el estilo. Esto no es el típico pueblito ideal, pero teníamos una buena comprensión de nuestra comunidad y cómo funcionaban las cosas. El crimen era mínimo, al menos según mi memoria, pero sabemos que esas cosas pueden cambiar. Durante la pandemia de COVID fue cuando todo sucedió. Empezaron a aparecer rostros desconocidos y noté gente que no encajaba del todo. Esto estaba ocurriendo por todo el país. Personas que huían de las ciudades por cientos, si no miles, desbordándose hacia las pequeñas comunidades periféricas y suburbios, pensando que allí serían más relajadas las medidas y restricciones. Y aunque en parte tenían razón, eso era solo porque teníamos una población limitada. Pero una vez llegaron 10,000 personas más al pueblo, llenaron los hoteles y empezaron a dormir en sus autos en las calles, y todo cambió. Tuvimos las mismas reglas y restricciones que esas grandes ciudades. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero a medida que pasaban las semanas me di cuenta de que algo no estaba bien. No era nada alarmante, pero definitivamente captó mi atención. En ese momento trabajaba desde casa, y con menos cosas por hacer, empecé a vigilar el vecindario. Fue entonces cuando vi ese auto viejo y destartalado, con guardabarros oxidados y ventanas cubiertas. Simplemente se veía problemático, estacionado frente a la casa de los Martínez, donde vivían adolescentes. Pensé que tal vez pertenecía a un amigo visitante, pero algo en él simplemente me incomodaba. Nunca había visto un auto tan sospechoso en nuestro barrio. Lo observé, pero no vi a nadie cerca. «Oye, amor, ven a ver esto», llamé a mi esposa, haciendo un gesto hacia la ventana. Ella se acercó y miró hacia la calle. ¿Qué estoy mirando?, preguntó. «¿Ese auto no te parece raro?», frunció el ceño. «Tal vez sea solo un amigo que visita a los chicos de allí», respondió, señalando la casa de los Martínez. «Sí, tal vez tengas razón», le dije, tratando de desestimarlo. «Es solo que se ve fuera de lugar». Ambos coincidimos en que no encajaba, pero no había mucho más que hacer. Llamar a la policía en ese momento parecía un poco exagerado, así que decidimos simplemente mantener un ojo en la calle para ver si se iba. El auto desaparecía de vez en cuando, viniendo y yéndose a intervalos aleatorios, siempre sin ver al conductor. Era un tanto misterioso, pero nada de qué alarmarse, así que terminé olvidándolo. Quizás era solo paranoia por el COVID nublando mi juicio. Una semana después noté que la policía había comenzado a patrullar el vecindario. Eso sí que era raro. Nunca veíamos patrullas por aquí, salvo para multar a algún conductor rápido o para buscar un gato perdido. Al principio no hice ninguna conexión, solo pensé que era una patrulla casual o que tal vez buscaban a algún adolescente problemático. Pero la patrulla continuó un día tras otro, y para el tercer día recordé aquel auto sospechoso y pensé, tal vez sí esté ocurriendo algo. Luego vi a un oficial tomando un reporte en la casa al lado de los Martínez. Mi curiosidad se disparó en ese momento. Ya era obvio que algo estaba sucediendo y yo estaba siendo un poco entrometido, queriendo saber la gravedad del asunto. Observé desde mi ventana mientras el vecino explicaba algo al oficial, que tomaba notas. «¿Qué pasa?», Srenia, le pregunté a mi esposa mientras veíamos la escena. «Quizás alguien reportó a una persona sospechosa», sugirió. «O tal vez están teniendo una fiesta. No se supone que se puedan reunir más de 6 personas o algo así». Ella tenía razón. Esto fue al principio del COVID y teníamos esas reglas estrictas de no tener reuniones grandes ni nada por el estilo. De repente me sentí más tranquilo. Seguramente se trataba de algo relacionado con el COVID, probablemente una tontería. Así que me relajé, cenamos y olvidamos el raro incidente frente a la casa. Nos sentamos a ver algo en Netflix por la noche, pero descubrimos que nada funcionaba. El internet estaba conectado, pero la velocidad era inexistente. Nada cargaba. Solo veíamos esos molestos círculos de carga. Tras unos minutos de intentar, hicimos un par de llamadas a amigos y al servicio al cliente, pero nadie tenía respuestas. Intentamos reiniciar el router, lo cual funcionó por un momento, pero pronto volvió a fallar. Finalmente nos dimos por vencidos y nos quedamos en el sofá.
A medida que avanzaba la noche, no podía quitarme de encima la sensación de que algo raro estaba ocurriendo. Seguía echando un vistazo por la ventana y fue entonces cuando los vi de nuevo. Un coche de policía sin distintivos estacionado al final de la calle, medio oculto. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que lo que fuera que estaba sucediendo era algo serio esta vez. ¿Podría eso haber interrumpido el internet? «Oye, cariño, ven a ver esto», susurré señalando hacia el coche de policía. Ella miró por la ventana con los ojos abiertos. «¿Qué están haciendo ahí afuera?», Srenia preguntó. Negué con la cabeza. «No lo sé, pero definitivamente voy a averiguarlo mañana». Nos quedamos junto a la ventana un rato más, esperando ver si sucedía algo más. Pero nada se movió. No hubo luces ni sonidos. Hablamos entre nosotros otra vez, tratando de encontrarle sentido. Quizás todo estaba conectado, pero ¿cómo y por qué? Cuando nos fuimos a la cama, no podía quitarme esa sensación. Algo seguía ocurriendo en nuestro tranquilo barrio, y estaba decidido a llegar al fondo de esto. «Voy a hablar con los vecinos mañana», le dije a mi esposa mientras nos acomodábamos. A la mañana siguiente me levanté, me preparé para el día, y luego solo esperé hasta que fuera un buen momento para cruzar la calle y comenzar mi pequeña ronda de preguntas. Estaba nervioso por lo que podría descubrir, o peor, por no descubrir nada. Caminé hasta la casa del vecino, un minuto después, sintiendo esa inquietud. La calle estaba vacía sin señales de aquel auto sospechoso ni del coche de policía. Era algo frustrante, ya que eran mis piezas clave de evidencia. Sin pruebas claras no tenía nada concreto para mostrarles, si eso tiene sentido. De cualquier modo me acerqué a la puerta y llamé. Después de un breve momento se abrió, revelando a mi vecino impecablemente vestido y arreglado, la persona menos sospechosa del mundo. «Oye, ¿qué pasa?», pregunté tratando de sonar despreocupado. «No mucho», respondió él apartándose para dejarme entrar, solo lidiando con algunos problemas raros de internet. Asentí con simpatía. «Sí, nosotros también hemos tenido problemas, pero vi a la policía aquí». «¿De qué se trataba?». Él vaciló mirando nerviosamente a su alrededor. «Para ser honesto contigo, no estoy muy seguro», dijo. «Solo nos hicieron algunas preguntas sobre nuestra actividad en la web y luego tomaron una declaración». Fruncí el ceño. «Eso es extraño. ¿Te dijeron de qué se trataba?». Mi vecino negó con la cabeza. «Solo dijeron que era un asunto de seguridad». Hablamos un poco más y mencioné el auto, pero él no sabía nada al respecto. Dijo que solo estaba teniendo problemas con el internet, prácticamente los mismos que nosotros. Luego, su proveedor de servicios se puso en contacto con él, aconsejándole que desconectara su módem y router y esperara un rato. Al principio pensó que era una estafa, pero resultó ser una compañía legítima, así que siguió las indicaciones y al día siguiente la policía se presentó y se llevó su equipo. Eso fue lo último que supo. Nos despedimos y me fui, sintiéndome más confundido que nunca. Mientras caminaba de regreso a casa, decidí intentar de nuevo con mi internet. Quizás ya funcionaba, pero cuando me conecté, descubrí que aún no funcionaba correctamente. Decía conectado, pero no podía acceder a ningún sitio ni enviar mensajes. Fuera lo que fuera, parecía que algo estaba bloqueando cualquier intento de salida. Pasé la siguiente hora tratando de resolver el problema, escaneando en busca de virus y revisando cualquier posible inconveniente. No encontré nada, así que como último recurso desconecté todo, lo dejé un rato, y luego volví a enchufar y reinicié la red, cambiando el nombre y la contraseña. No sé por qué, pero en ese momento pensé que podría ayudar. Mientras hacía esto, miré afuera por casualidad y vi de nuevo ese coche destartalado y sucio. Sabía que tenía que estar relacionado con lo que estaba ocurriendo. 2 casas sin internet, la policía patrullando a todas horas. Suena como una total conspiración, lo sé. Terminé de configurar la red y me subí al móvil, que aún funcionaba con datos, y comencé a buscar respuestas en Reddit. La mayoría de los comentarios que encontré hablaban de problemas de seguridad en internet, pero eso no podía ser nuestro caso. Mi esposa y yo no abrimos correos basura ni visitamos sitios raros. Justo en ese momento hubo un golpe fuerte en la puerta. Dudé, sintiendo una punzada de miedo. ¿Quién podría ser? ¿La policía viniendo a llevarse mi módem ahora? Pensé en mi vecino y en cómo se llevaron sus cosas, lo cual era definitivamente inquietante. Tal vez él estaba involucrado en algo turbio. No estaba haciendo nada ilegal,
pero alguien estaba allí de todos modos. Me acerqué lentamente a la puerta y la abrí para encontrar a un joven desaliñado alejándose. Parecía que había tocado y luego se había acobardado. Recuerda que me tomó un minuto levantarme y contestar la puerta, así que tal vez pensó que no estaba en casa. De cualquier manera, ese chico con cara de desconcierto definitivamente no era policía. «Oye, espera», grité sintiendo una sensación de inquietud. «¿Qué necesitas?» El joven se giró y sus ojos estaban hundidos y su piel pálida. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Se detuvo y mantuvo su mirada fija en mí. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó de nuevo, esta vez casi gritando. Era como algo sacado de un verdadero psicópata desquiciado. Sus ojos saltones, escupiendo mientras hablaba. Claramente estaba enojado, sintiendo algún tipo de obsesión. Aún así, nunca lo había visto antes ni había tratado con él, así que no sabía qué decir o cómo reaccionar. Sacudió la cabeza y se alejó, dejándome más confundido e inquieto que nunca. Mientras lo veía desaparecer en la distancia, me di cuenta de que todo esto estaba por encima de mis capacidades. Los problemas de internet, la visita de la policía, el coche extraño, todo estaba relacionado. No soy policía ni investigador, ni siquiera alguien propenso a enfrentar conflictos, pero sentía el peso de algo potencialmente peligroso y quería salir. Quería que la policía estuviera aquí de inmediato. Me metí de nuevo en la casa con el corazón acelerado. ¿Qué está pasando y por qué ahora soy el objetivo? Mientras esperaba a que mi esposa volviera a casa, no podía sacudirme la sensación de peligro. La lenta quemazón de la inquietud se había convertido en un fuego abrasador de temor. Pensé que la policía aparecería en cualquier momento para arrestarme. ¿Pero por qué? ¿Quién sabe? Quizás alguien estaba incriminándome, cargando todo tipo de material ilegal en mi computadora y tablet sin que yo siquiera lo supiera. Porque eso podría pasar, ¿verdad? Cuando mi esposa llegó a casa le conté sobre todos los eventos extraños, y estuvo de acuerdo en que necesitábamos contactar a las autoridades para averiguar qué estaba ocurriendo. Estuvieron más que dispuestos a venir al día siguiente. En nuestra pequeña reunión, finalmente tuvimos información. La policía estaba intentando localizar a una persona contra la que estaban construyendo un caso. Resultó ser el tipo que había tocado a nuestra puerta ese día. Su nombre era Keylor, o algo así, y era un refugiado desplazado por el COVID, sin hogar y un poco fuera de sí. Lo curioso de Keylor era que era un experto en tecnología, con un conocimiento vasto sobre computadoras y redes. Había estado recorriendo el Medio Oeste hackeando el Internet donde podía, desde cafeterías hasta tiendas y estaciones de servicio, en cualquier lugar sin protección adecuada. Algunas redes lo bloqueaban, pero con el tiempo se volvió habilidoso para sortear cortafuegos y restricciones. Con el consumo prolongado de drogas y una frágil conexión con la realidad, Keylor empezó a descender por todo tipo de agujeros de conspiraciones en la Deep Web. Apenas dormía, y solo conducía sin rumbo de pueblo en pueblo. Descubrió cómo acceder a redes privadas con contraseñas predeterminadas, y comenzó a utilizarlas para acceder a material perturbador en la Deep Web. Nadie sabe por qué llegó a nuestra calle, de dónde venía o cuál era su plan. Se drogaba con estimulantes, principalmente pastillas recetadas, pero también tenía metanfetamina en su coche. Había recorrido 3 estados, robando internet y ocultándose en su coche, cuya ventana estaba cubierta para evitar ser visto. Finalmente, con suficiente vigilancia y evidencia, la policía lo acorraló y lo arrestó. Cuando abrieron el coche casi parecía algo sacado de una película futurista, cables por todas partes, baterías conectadas a diversos dispositivos, barras de luces y hasta un ventilador en el maletero. Era impresionante. Keylor probablemente era un genio, pero no tenía la capacidad para usar su inteligencia de forma constructiva. Fue arrestado, pero no por mucho tiempo. El coche fue remolcado y nunca se volvió a ver. Espero que hayan podido ayudar a ese chico porque las drogas hacen cosas raras a las personas. Los eventos mundiales, como el COVID, aún más. Pero supongo que nada desconcierta más a alguien que el vasto y perturbador mundo de Internet. Siempre he tenido un gran interés por lo que comúnmente se denomina la Deep Web. Y aunque la Deep Web tiene algunos usos positivos, también tiene un lado increíblemente oscuro.
La Dark Web es ese pequeño rincón de la Deep Web que alberga el contenido más estereotípico: drogas, pornografía infantil, etc. Eso es lo que ha hecho tan famosa a la Deep Web. Di mis primeros pasos en esta especie de exploración hacia las áreas más sombrías de sitios anónimos con la intención de desmentir el estereotipo de que la Deep Web es únicamente un refugio de espacios ilegales y oscuros. Sin embargo, terminé con más de lo que esperaba, y mi percepción de la humanidad en general cambió para siempre. El primer sitio que visité se llamaba Centrox. Centrox era uno de los mercados generales más conocidos, por así decirlo. Un buen ejemplo para compararlo sería Agora o Silk Road. Según lo que escuché tras varias preguntas en una sala de chat durante un par de días, Centrox llevaba operando alrededor de 11 meses y aún no había sido clausurado, lo cual me sorprendía, ya que ofrecía todo lo que Agora o Silk Road ofrecían, pero en mayor escala y con mucha más variedad. Lo que en algunos sitios se promovía como su producto principal, en Centrox se mostraba como subcategorías. Por citar unos pocos ejemplos: películas SNF, todo tipo de drogas, documentos falsificados, licencias, lo que sea. También conocí a un sujeto en una sala de chat que fue amable, en la medida en que uno puede serlo siendo un usuario activo de la Dark Web. Este individuo verificó algunos de los enlaces que había recopilado y me guió vagamente hacia otros sitios para mi uso personal. Esto fue de gran ayuda y me condujo a mi siguiente destino, que por la ilegalidad y la moral del lugar, considero que es un nivel superior en la Dark Web. El sitio se llamaba Depósito Límite. Depósito Límite resultó ser bastante fascinante. Cabe destacar que las guías incluían cosas como cómo fabricar un explosivo casero utilizando drones y cómo secuestrar adolescentes mientras duermen. Los documentos filtrados abarcaban desde casos clasificados de Estados Unidos hasta asuntos internacionales. También se incluían manuales para modificar armas de forma ilícita, unirse a grupos terroristas, guías de scripting y nulificación de cuentas bancarias, entre otras cosas. Definitivamente no era un sitio agradable. El siguiente sitio al que accedí es donde las cosas comenzaron a tornarse realmente inquietantes. Conseguí acceso a este lugar, que considero el comienzo de lo más oscuro de la Dark Web, gracias a alguien llamado Louis Turn 444. Estábamos en una sala de chat en TalkLink, un sitio de chat muy popular en la Deep Web, que probablemente muchos ya conocen. De una cosa a otra, la conversación derivó en el tema de las películas SNF, cuán comunes son, dónde suelen filmarse, por qué, entre otros aspectos. Gané su confianza y trasladamos esta conversación a una sala de chat privada que él administraba, la cual tenía un costo de acceso de 10 centavos de BTC. Cabe señalar que mi objetivo principal era obtener información. No me gustan las películas SNF, aunque sí me intrigan. Hablamos durante unos 20 minutos antes de que, sin que siquiera tuviera que pedírselo, él me conectara a su sitio. Vamos a denominarlo con una parte del número del sitio, así que lo llamaremos 6511. Este sitio 6511 requería una invitación, un cuestionario de registro extenso y una reunión cara a cara con lo que asumí era un administrador o encargado del sitio. Esta persona era muy estricta, y los castigos por infringir las reglas del lugar se explicaban de manera clara. La persona que me invitó, Louis Turn 444, supuse que era un veterano en 6511, ya que tenía permiso para darme un recorrido. Le pedí un nombre formal del sitio para referencia futura, pero me dijo que no tenía nombre, que solo existía para mostrar su contenido y gestionar a sus miembros. El título, según él, facilitaría su identificación, algo que no querían. 6511 tenía una membresía pequeña que, según él, los administradores del sitio protegían cuidadosamente, ya que costaba 1.5 BTC mensuales, alrededor de $350. Al ingresar, tuve que marcar la casilla de ¿tienes más de 18 años? Por quinta vez desde que empecé a registrarme. Finalmente entré. El diseño del sitio era simple y cuadrado, con un fondo completamente blanco y texto muy denso y compacto. En la esquina superior derecha había opciones para cerrar sesión, añadir fondos a mi saldo y un pequeño emoticón de una billetera que mostraba un monedero vacío de Bitcoin. Pero mi mente estaba ocupada en otra cosa. En el centro de la pantalla, en una sola fila, había cuadros con subtítulos y descripciones.
El primero mostraba una mesa con varias cuchillas y armas contundentes dispuestas. El título era Muerte lenta mientras duerme. Mujer de 24 años con un precio de 2.25 BTC. A un lado, un temporizador en texto verde contaba regresivamente. 11 minutos con 51 segundos, 11, 50, 11, 49. Debajo del temporizador, en la misma fuente verde, se leía 78 de 100. Unos segundos después, el 78 se convirtió en 79. La realidad me golpeó como un mazo. Este era un sitio de películas SNF pagadas. Con la mano temblorosa, observé innumerables capturas de pantalla y subtítulos. Uno me llamó la atención rápidamente. Ver indigente. 0.22 BTC, vista grande, baja calidad. Era como un título llamativo de YouTube, pero parecía funcionar. En la misma fuente verde se leía 783 de 1000, un número asombroso para mí. Decidí que esto debía ser documentado, así que hice una transacción rápida. Añadí una pequeña cantidad de Bitcoin en mi monedero del sitio y presioné la flecha para ingresar. La transacción tardó 1 minuto o 2 en completarse, y después de unos 5 minutos de espera estaba dentro de la transmisión. No había cuadro de chat, solo un borde gris estático. El mismo temporizador verde ahora estaba en la esquina inferior derecha de la pantalla. 3, 2, 1. El video comenzó mostrando una calle de la ciudad donde se observaban letreros con escritura árabe en varias tiendas y anuncios. Las luces de los postes daban un brillo borroso a la escena. El camarógrafo parecía apoyado contra una pared. El plano se centraba en un auto rojo y deteriorado estacionado junto a la acera. Desde un costado de la vista de la cámara, un dedo enguantado señalaba la entrada de un callejón oscuro, donde un hombre yacía de costado como un montón de trapos, respirando con dificultad, evidentemente un indigente. Solo el dedo indicaba hacia el auto, y 3 hombres salieron del vehículo, caminando hacia la figura durmiente. La calidad era pésima, pero la escena era distinguible, y mi horrible imaginación solo intensificaba lo que estaba a punto de suceder. A unos 5 metros de la víctima, el grupo de matones sacó máscaras de teatro blancas de sus chaquetas, extrajeron pequeñas armas y se lanzaron hacia la esquina donde estaba la víctima inocente y desprevenida. La cámara captó el sonido de los pasos rápidos mientras el camarógrafo corría hacia la escena, filmando a los matones golpeando y pateando al hombre para despertarlo. «Córtalo», ordenó el camarógrafo con un acento marcado. El matón empezó a cortar a la víctima con una rapidez salvaje, como hienas destrozando a su presa. La sangre salpicó la pared y las máscaras blancas de los agresores. Era horrible. Apenas pude contener mi estómago. Apagué Thor, tomé algunas medidas de seguridad adicionales y apagué mi computadora. Respiré hondo y tomé un sorbo de una cerveza light. Así fue mi experiencia en la dark web. No recomiendo a nadie que entre en ella. No dejen que la curiosidad los domine. Hace un tiempo, vi un video en un canal que hablaba sobre la Deep Web y mencionaba algo muy específico. Un casino oculto en las profundidades de esa red oscura, donde se podía ganar una gran cantidad de dinero. Pero también jugar podía costarte la vida. Al principio no le di mucha importancia. Ya sabes, hay tantos videos sobre teorías conspirativas y cosas raras que uno se acostumbra a verlos como mero entretenimiento, no como algo real. Pero a medida que avanzaba el video, algo dentro de mí se inquietaba. Sentí un escalofrío inexplicable. Lo que no sabía en ese momento era que lo que mencionaban en el video no era solo otra historia para asustar. Era real, y lo sé porque lo viví de cerca. Esta historia no es directamente mía, pero impactó mi vida de una forma que aún no puedo olvidar. Se trata de un amigo cercano, alguien con quien compartí muchas cosas y cuyo destino cambió por completo tras adentrarse en ese oscuro mundo. Todo empezó de manera inocente, como suelen comenzar estas cosas. Era una noche cualquiera, una de esas en las que te quedas hablando hasta tarde con un amigo sobre todo, y nada a la vez. Él, a quien llamaré Mario, era una persona bastante común. No destacaba por tomar grandes riesgos ni meterse en problemas. Pero esa noche me habló de algo que había encontrado explorando los rincones más oscuros de la red. Un casino en la Deep Web. Es real. Tío, me dijo con una mezcla de emoción y escepticismo. Pagas en criptomonedas y las apuestas son gigantescas. Puedes ganar en minutos lo que te tomaría meses de trabajo, y hay gente de todo el mundo apostando ahí.
Parece que el dinero nunca se acaba. No pude evitar reírme en ese momento. ¿Y cómo sabes que no es solo una estafa más? Esa gente vive de sacarle el dinero a ingenuos como tú, le respondí, intentando bajarle las expectativas. Pero Mario estaba convencido. Lo sé porque ya lo he probado. Gané $5,000 la semana pasada y ya los retiré, confesó. Mi sonrisa se desvaneció al instante. Él me mostró su cuenta bancaria, y efectivamente el dinero estaba allí. No sabía qué decir. Era sorprendente, pero al mismo tiempo algo no encajaba. ¿No te parece peligroso?, le pregunté con cierta inquietud. Mario se encogió de hombros. Todo está bajo anonimato, nadie sabe quién eres ni de dónde vienes. Es un sistema completamente encriptado. No hay forma de rastrearlo. Durante las semanas siguientes noté que Mario comenzó a cambiar. Al principio no era algo evidente, pero poco a poco se volvió más distante y obsesivo. Nos veíamos con menos frecuencia, y cuando hablábamos, siempre sacaba el tema del casino. Esta semana gané 10,000, me decía en tono triunfal. Es como imprimir dinero. Pero había algo en su mirada que no había visto antes. Una especie de ansiedad reprimida que lo estaba consumiendo por dentro. Me empecé a preocupar. Un día decidí confrontarlo. ¿Estás seguro de que esto es seguro? Quiero decir, estás jugando con gente de la Deep Web. Ese lugar no es un juego. Hay cosas horribles ahí. Mario se rió, forzadamente. No es gran cosa, tío. Mientras sigas las reglas y no hagas preguntas, todo va bien. ¿Qué reglas?, le pregunté, ya con un mal presentimiento. Simple, me dijo. Juegas, ganas y te vas. No te metas en la política del casino. No intentes saber quién está detrás. Y lo más importante, nunca ganes más de lo que deberías. Esa última frase me dejó en alerta. ¿Qué significa más de lo que deberías? Insistí. Mario hizo una pausa antes de responder, como si no quisiera decirlo. Hay jugadores que lo intentaron, que se volvieron demasiado codiciosos y, bueno, desaparecieron, solo eso. Nadie sabe qué les pasó, pero después de ganar grandes sumas nunca más se supo de ellos. En ese momento supe que algo iba terriblemente mal. No solo era una cuestión de apuestas, sino de vidas en juego. Pero para mi amigo ya era demasiado tarde. Estaba demasiado adentro para retroceder. Me contó que había una especie de límite no escrito, una cantidad de dinero que no debías superar en un periodo corto de tiempo. Si lo hacías, te convertías en un problema para la gente que manejaba el casino. Pasaron unas semanas sin saber mucho de él. Intenté llamarlo, pero rara vez contestaba. Cuando finalmente logré hablar con Mario, sonaba nervioso, paranoico incluso. ¿Qué pasa? Estás raro, le dije, realmente preocupado. No es nada. Solo he estado ocupado, respondió, sin convencerme, pero sabía que no me contaba todo. Algo en su tono me decía que estaba asustado. Y tenía razón. Una noche me llamó desesperado diciendo que necesitaba verme. Nos encontramos en un bar cerca de mi casa. Cuando llegó no pude reconocer al hombre que tenía enfrente. Estaba pálido, con ojeras profundas y las manos temblorosas. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien?, le pregunté sin rodeos. Él asintió, pero rápidamente comenzó a hablar. Me metí demasiado, tío. Hice exactamente lo que no debía. Gané más de lo que podía manejar y ahora me están buscando. Sus palabras me dejaron congelado. ¿Quién te está buscando?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Los dueños del casino, dijo en un susurro. No sé cómo, pero encontraron mi dirección. Me han estado enviando mensajes, dicen que lo que gané les pertenece, que estoy en deuda. Si no lo devuelvo... Al principio pensé que era una broma, pero luego comenzaron a seguirme. He visto los mismos coches fuera de mi casa varias veces. Están aquí, lo sé. Intenté calmarlo, pero era inútil. Mario estaba convencido de que su vida corría peligro. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté, aunque ya sospechaba que no tenía un plan. No lo sé. Quizá debería devolverles el dinero, pero temo que eso no sea suficiente. No es solo el dinero, es lo que sé. Vi cosas en ese casino, cosas que no debería haber visto. Pocos días después sucedió lo inevitable. Era un jueves por la mañana cuando recibí una llamada. Era la policía. Mario había sido encontrado muerto en su apartamento. Al principio dijeron que parecía un suicidio, pero cuando fui a la comisaría para hablar me contaron otra historia. Es raro, dijo uno de los agentes. No encontramos signos de lucha, pero hay algo que no encaja. Estaba todo demasiado limpio, ¿sabes? Como si alguien hubiera estado allí antes de que llegáramos. Le pregunté si había pistas, algo que señalara a un culpable.
No hay nada, me dijo el oficial con un tono de frustración. Ni huellas, ni testigos, solo vacío. Pero tengo la sensación de que esto no fue un suicidio. Durante los meses siguientes, el caso de su muerte permaneció abierto. No había pistas ni pruebas concluyentes. Era como si los responsables hubieran desaparecido sin dejar rastro, igual que aquellos que jugaban demasiado en ese casino. A pesar de que la causa sigue abierta, dudo que encuentren a los culpables. La verdad es que cuando te metes en ese mundo, cuando te conviertes en una amenaza para quienes lo manejan, te conviertes en un fantasma, alguien a quien nadie recordará, cuyo nombre desaparecerá de las investigaciones sin que nadie se pregunte qué pasó realmente. No puedo sacarme de la cabeza lo que me dijo antes de morir. Ese casino era real. Y lo peor es que sigue ahí, esperando a la próxima víctima que quiera ganar demasiado. Si algo puedo decirles es esto: no importa cuánto te ofrezcan, algunas apuestas no valen la pena. Recientemente me había graduado de la universidad y estaba agobiado por las deudas estudiantiles. Así que decidí mudarme con mi hermano mayor, Lucas, hasta que pudiera permitirme un lugar propio. La última vez que lo había visto fue hacía 5 años, en su boda. Se casó con una mujer desagradable llamada Isabel. Desde el principio supe que ella solo estaba interesada en su dinero, pero tuve miedo de decir algo. Después del matrimonio, Lucas cortó todo contacto conmigo y con el resto de la familia, todo por culpa de Isabel. No volví a saber de él hasta que se divorciaron, pero aún así no era la misma persona. Era como si algo en su interior se hubiera roto. Honestamente, me sorprendió que aceptara que me mudara con él. Esperaba que viviendo juntos pudiéramos reconectar, pero estaba equivocado. Después de un mes viviendo allí, lo había visto quizás 4 o 5 veces. Pasaba todo el día y la noche encerrado en su oficina. Vivíamos en la misma casa, pero era como si fuera un completo desconocido. Ni siquiera compartíamos las comidas. Una noche, mientras estaba en la cocina, él bajó y me dijo que tenía que hacer unos recados. Me pareció muy extraño porque eran las 11 de la noche. Traté de preguntarle a dónde iba, pero me respondió que no tenía tiempo para explicarlo, y me recordó una vez más que no debía entrar en su oficina. Luego salió corriendo de la casa. A la mañana siguiente noté que su coche no estaba en el camino de entrada. Intenté llamarlo, pero no contestó. Podía escuchar su teléfono sonando desde dentro de su oficina, lo que significaba que lo había dejado allí. Sabía que no debía entrar, pero no tenía otra opción. Estaba preocupado por él. Así que abrí la puerta de la oficina, sorprendido de que la hubiera dejado sin llave. Todas las luces estaban apagadas, pero la pantalla de su computadora seguía encendida. Tenía el navegador abierto y era claro que había estado navegando en la Deep Web. Vi algún tipo de sitio web, principalmente negro, con un par de docenas de pequeños iconos de diferentes armas, desde cuerdas hasta explosivos. 4 de las armas estaban destacadas: cadenas, un bate de béisbol con clavos, 2 cuchillos diferentes y un soplete. Esas eran las que había seleccionado. Al final de la pantalla aparecía una dirección y un precio: 600 bitcoins. Tomé una foto con mi teléfono y luego corrí hacia mi coche. Si mi hermano estaba metido en algo ilegal, tenía que detenerlo. Armado con un spray de pimienta, conduje hasta la dirección, que resultó ser un viejo almacén a las afueras de la ciudad. El lugar parecía completamente abandonado, excepto por el coche de Lucas estacionado detrás de unos contenedores. En ese momento, lamenté no haber llamado a la policía. Ese no era un lugar seguro, pero ya era demasiado tarde. Tenía que entrar y ver por mí mismo. Me deslicé por un hueco en la cerca de alambre y encontré una entrada lateral que estaba sin llave. Muy silenciosamente, me colé dentro. El interior del almacén estaba dividido en varias habitaciones oscuras, cada una llena de viejos equipos de fábrica y jaulas de metal. Todo estaba en silencio, excepto por un suave tintineo de cadenas que provenía de algún lugar al fondo. Seguí ese sonido hasta que llegué a una puerta de metal. Reuní el valor y la abrí. De inmediato, vi a una mujer encadenada al suelo. La mitad de su rostro estaba horriblemente quemado, pero aún podía reconocerla. Era Isabel, la exesposa de Lucas. Estaba tan aturdida que al principio no se dio cuenta de mi presencia. Delante de ella había una mesa cubierta con las armas que Lucas había pedido por internet: los cuchillos, el bate de béisbol y el lanzallamas. Me sentí tan asqueado por lo que vi que me quedé paralizado. De repente,
Las cadenas de Isabel hicieron ruido contra el suelo. Ella me había visto y extendió la mano en busca de ayuda en silencio. Pude ver que 2 de sus dedos estaban rotos. ¿Qué le había hecho Lucas? Tomé la llave de la mesa y corrí hacia Isabel. Tenía que liberarla. Me agaché y le pregunté qué estaba pasando. Ella intentó responder, pero no pude entenderla bien. Aún así, no necesitaba una explicación para saber que Lucas había pasado toda la noche torturándola. Con su mano sin dedos, ella me señaló una puerta al costado. Supuse que Lucas estaba allí. Tenía que liberarla antes de que él regresara. Con manos temblorosas le quité las cadenas y la ayudé a ponerse de pie. Murmuró algo que sonó como «date prisa», mientras la guiaba hacia la salida. Escuché la puerta abrirse detrás de nosotros. Lucas llevaba una máscara de soldador en la cara y corrió hacia nosotros. Quería pensar que no atacaría a su propia hermana, pero después de lo que le había hecho a Isabel, no sabía de lo que era capaz. Venía corriendo a toda velocidad y sin pensar tomé el bate de béisbol de la mesa y lo golpeé en el estómago. Los clavos se le clavaron y cayó instantáneamente al suelo. Había matado a mi propio hermano. Me sentí terrible, pero cuando le quité la máscara vi que no era Lucas. Era un completo desconocido. Obviamente el sicario que había contratado en línea. Pero entonces, ¿dónde estaba Lucas? Isabel seguía señalando hacia la habitación al costado, así que pasé por encima del cuerpo y miré dentro. Allí estaba Lucas dormido en el sofá, sonriendo. Supongo que solo quería quedarse allí mientras el sicario torturaba a su exesposa. Saqué mi teléfono para llamar al 911, pero Isabel me tocó el hombro. «Vete», trató de decirme. Me miró con su único ojo sano, suplicando. Fue entonces cuando tomé una decisión horrible. «Está bien», le dije, y la dejé allí. Al salir del almacén miré por encima del hombro y vi a Isabel agarrar el lanzallamas. Cuando estaba afuera llamé a la policía y, mientras esperaba que llegaran, pude escuchar a alguien, un hombre, gritar a través de las paredes. Esta es mi historia sobre cómo cometí uno de los errores más graves de mi vida al adentrarme en la Deep Web. En cada grupo de amigos, hay personas que cumplen ciertos roles: el intelectual, el bromista y el que parece mantener la cohesión. Yo siempre fui el reservado. Por lo general me quedaba en el grupo sin hacer ruido, mirando al suelo en cualquier confrontación social. Supongo que podrías llamarme tímido. Bueno, increíblemente tímido. Generalmente me mantenía al margen mientras los más extrovertidos contaban historias y hacían bromas. Un día, durante el almuerzo, otro miembro del grupo, alguien más sociable, un chico llamado Mark, a quien apodábamos el perturbador, tomó la palabra. Empezó a hablar de los videos de choque habituales que había encontrado, como un hombre y un tarro, y las Olimpiadas del Dolor, ya sabes, ese tipo de cosas. Luego comenzó a divagar sobre algo llamado Deep Web. Había escuchado ese término un par de veces, pero no sabía realmente qué era. Estaba acostumbrado a que Mark hablara sobre videos perturbadores e intentara hacerme verlos, pero esta vez parecía distinto. Empezó a mencionar filtraciones del gobierno, sicarios, personas asesinadas en vivo por dinero, todo tipo de cosas aterradoras. No podía creerlo. Seguramente nada de eso podía ser real. Pensé que probablemente era maquillaje protésico o ediciones de sitios web falsos para ganar dinero. Sentí curiosidad por explorar por mi cuenta, pero normalmente evito entrar en sitios sospechosos. Le pregunté a Mark cómo era posible que esas personas se salieran con la suya haciendo todas esas cosas que se decía. Mark me explicó que para acceder a la Deep Web necesitaba descargar un navegador llamado Tor, y que era completamente anónimo. También me recomendó desactivar todos los scripts y Flash Player. Él siempre había sido un tipo conocedor de tecnología, así que confié en su consejo. Tenía sentido la forma en que lo explicó. Terminé mi día escolar preparándome mentalmente para lo que podría ver más tarde. Al llegar a casa, fui directamente a mi habitación y encendí mi computadora portátil. Estaba emocionado por ver esas cosas, ya que siempre había tenido cierta fascinación por los experimentos secretos del gobierno y temas similares. Después de unas horas de investigaciones y descargas, finalmente estaba listo para ingresar. Justo cuando estaba a punto de adentrarme en este agujero infernal de la mente humana, escuché un golpe en la puerta. Era mi madre, que me avisaba que la cena estaba lista y que debía comer antes de que se enfriara.
No quería esperar después de horas de preparación, así que le mentí, diciéndole que tenía un gran ensayo para la escuela. De lo contrario, pensaría que algo iba mal, ya que no era habitual que me saltara la cena sin motivo. Regresé a mi laptop y recordé que durante mi investigación, leí que la mejor manera de buscar sitios era a través de algo llamado Wiki Oculta. Así que ese fue mi primer destino. No era exactamente lo que esperaba. Los enlaces eran solo combinaciones de letras y números aleatorios. Confiando en lo que Mark me había dicho y sabiendo que estaba seguro con Thor, comencé a hacer clic en los enlaces al azar. Ese fue mi gran error. Mi mente nunca me perdonaría por las cosas que vi después. Todo se cargó de una vez, y nada era lo que esperaba. No eran experimentos secretos del gobierno, sino imágenes repulsivas de pornografía infantil, cuerpos mutilados, torturas y sitios de cultos religiosos violentos. Me cubrí la boca mientras mi cuerpo se estremecía, tratando de no vomitar. No podía soportarlo más. Debía salir de ahí de inmediato. Empecé a cerrar todas las pestañas sin pensar, una por una, cada una devolviéndome la náusea que intentaba contener. Entonces, algo extraño sucedió. Había llegado a la última pestaña, y no se cerraba. No importaba cuántas veces hiciera clic en el botón de cerrar, simplemente no funcionaba. Se abrió un video en mi pantalla y al principio no era nada fuera de lo común. Un hombre sentado en una habitación oscura, usando una máscara, mirando fijamente a la cámara. Sin embargo, había algo muy perturbador en él. Sus ojos estaban muy abiertos, inyectados en sangre, y había un símbolo extraño en su máscara. Tendrías que haberlo visto para entender lo aterrador que era. Ahí fue cuando todo empeoró. Las luces comenzaron a parpadear, revelando a un niño pequeño atado en una esquina, sangrando por un golpe, aparentemente con una barra de metal que yacía en el suelo cubierta de sangre. Ya había visto suficiente. Golpeé con fuerza el botón de encendido, mis manos temblando, pero no se apagaba. No importaba cuántas veces presionara o qué tan fuerte lo hiciera, no se apagaba. El hombre se acercó a la cámara y mostró una rápida sonrisa, con dientes sucios y podridos antes de caminar hacia el niño en la esquina. Empecé a buscar desesperadamente un destornillador para desarmar la laptop y sacar la batería. Finalmente, encontré uno y eché un último vistazo a la pantalla antes de voltear la laptop. El hombre había escrito unos números en la pared con la sangre del niño. Tomé una captura de pantalla apresurada y arranqué la batería con todas mis fuerzas, respirando con dificultad por lo que acababa de presenciar. Apenas podía mover mis manos que seguían temblando, y colapsé en el suelo, incapaz de creer lo que había visto. ¿Realmente había sucedido? Tenía que ser falso, me dije. No pude dormir esa noche, ¿cómo podría? Sin embargo, finalmente me quedé dormido y me desperté a la mañana siguiente con mi madre gritándole al perro para que dejara de ladrar. Me levanté y vi la batería de la laptop en el suelo, recordándome que todo había sido real. ¿Qué significaban los números que el hombre había escrito? Apenas los había mirado bien. Podrían haber sido una fecha, un código, o tal vez una amenaza. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba pruebas para mostrarle a Mark lo que había sucedido. Asustado, volví a poner la batería y encendí la computadora, aún atormentado por lo ocurrido. Encontré la captura de pantalla y tomé una foto con mi teléfono antes de ir a la escuela. Cada clase se sintió interminable hasta que finalmente llegó la hora del almuerzo. Le conté a Mark todo lo que había sucedido y le mostré la imagen. Cuando lo hice, su piel se puso pálida y su rostro se llenó de horror. No importaba cuáles fueran los números, tenía que saber qué significaban. ¿Qué significan? Dime, le exigí. Me miró y, temblando, respondió: Amigo, esa es tu dirección IP. En ese momento mi corazón se hundió. Lleno de rabia hacia Mark le dije: Pero me dijiste que era anónimo. Hice todo lo que me dijiste y ahora un psicópata tiene mi dirección IP. Fue entonces cuando me di cuenta de que había olvidado desactivar los scripts y Flash Player, tal como Mark me había dicho. Había logrado contener la náusea antes, pero ya no pude más. Corrí al baño de la escuela y vomité, lo que me valió un pase para ir a casa por parte de la enfermera. Al llegar a la entrada de mi casa, todo estaba más silencioso de lo normal. Entré y descubrí que la casa había sido saqueada. El hombre del video había estado allí mientras yo estaba en la escuela y lo había destruido todo. Todo nuestro dinero había desaparecido. Nuestros objetos de valor habían sido robados y nuestras habitaciones estaban desordenadas.
Impactado, llamé a mi madre, y con la voz entrecortada le expliqué que habíamos sido robados. Debió haber salido disparada del trabajo, porque en menos de 10 minutos ya estaba en casa, dándome un abrazo fuerte con lágrimas en los ojos. Nuestros televisores habían desaparecido, mi consola, mi computadora, todo, excepto un leve sonido en la casa. Un goteo proveniente del armario de mi madre. Nos acercamos al armario. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si estuviéramos cruzando un puente frágil. Mi mandíbula se cayó y ambos perdimos todo color al abrir la puerta. Allí estaba nuestro perro colgado del techo, con las extremidades mutiladas y sangre goteando de su garganta. En su pecho, tallado en su carne, estaba el símbolo de la máscara del hombre. Cuando llegó la policía, intentaron encontrar pistas sobre por qué alguien haría esto, si conocíamos a posibles sospechosos o si sabíamos qué significaba el símbolo. Nunca pude admitirles, ni siquiera a mi madre, que todo había sido mi culpa. El hombre nunca fue capturado. Mi madre y yo tratamos de no hablar de lo sucedido, pero por las noches, cuando me acuesto, todavía puedo ver esos ojos abiertos, inyectados en sangre, mirándome sin pestañear. Nunca había explorado la Deep Web. Me parecía algo absurdo, una sección ilícita de Internet llena de atrocidades desconocidas al acecho en cada rincón. Pero estaba trabajando en mi tesis de maestría en sociología y pensé que un ensayo sobre la subcultura de Internet sería interesante. Me reuní con un amigo, y él me habló de Tor y me mostró las distintas medidas de seguridad que podía tomar para proteger mi identidad y mi computadora mientras navegaba en la Deep Web. Estaba listo para adentrarme en esta colmena bizarra de la que tanto había escuchado. Durante aproximadamente 2 semanas, estuve navegando por sitios web antiguos que parecían haber sido diseñados en los años 90, reliquias oscuras del Internet flotando en medio de la nada, páginas abandonadas por el tiempo. La mayoría era contenido irrelevante y aburrido, teóricos de conspiraciones, extremistas, traficantes de sustancias prohibidas. Era lo que esperaba. Me habría conformado con investigar sobre subculturas extremistas en la Deep Web, o tal vez sobre depredadores, pero me encontré con algo que realmente captó mi interés. Era un foro con un título torpemente redactado: Aficionados al suicidio. El nombre me hizo suponer que el foro no era de origen angloparlante. El foro en sí tenía una gran variedad de tableros multinacionales para usuarios de diferentes países. Vi secciones en español, francés, turco, chino, una amplia gama de tableros. Pero había un tema en común. Todos estaban obsesionados de manera fanática con el suicidio. En los tableros de habla inglesa, las personas compartían diversas ideas sobre el suicidio, cómo llevarlo a cabo, cómo minimizar el dolor para quienes temían el sufrimiento, relatos de amigos que se habían quitado la vida, fetichistas del suicidio compartiendo imágenes explícitas entre sí, personas teniendo discusiones filosóficas sobre el suicidio. Parecía no tener fin. Luego, en uno de los tableros, noté que algunas personas hablaban de algo llamado el espectáculo del suicidio. ¿Es esta noche? ¿Lo vas a ver?, preguntaba uno. No, mañana tengo un día importante. Planeo ir al trabajo con mi calibre 38 y matar a mi jefe. Luego acabaré con mi vida, respondía otro. Me estremecí al leer esto. Si ese espectáculo del suicidio era lo que parecía, debía ser algún tipo de transmisión en vivo con personas quitándose la vida. Sentí un nudo en el estómago y mis palmas sudaban, pero la curiosidad me invadía. Tenía que saber de qué se trataba este espectáculo. Este culto al suicidio ya me había proporcionado suficiente material para una tesis intrigante, pero esto podría ser el santo grial. Descubrí que el espectáculo se transmitía a la 1 de la mañana en mi zona horaria, y busqué hasta que encontré un enlace para verlo. Tenía un gran nudo en la garganta y probablemente estaba sudando, pero no podía dejar que los nervios interfirieran en mi investigación. Después de todo, estaba trabajando en algo importante. La transmisión en vivo comenzó con una música de fondo inquietante. La calidad de la grabación era granulada, como si se hubiera filmado con un móvil o una cámara de baja calidad. Una mujer con un micrófono agarrado fuertemente con ambas manos apareció en pantalla, con una sonrisa forzada en el rostro. Pude ver su rímel corrido, como si hubiera estado llorando. Parecía tener unos 40 años, era de origen asiático y se veía increíblemente incómoda y asustada. Agarré los reposabrazos de mi silla,
Mis uñas se hundieron en ellos. Todo esto me ponía nervioso e incómodo, pero las cosas se estaban volviendo aún más extrañas. La mujer comenzó a hablar en un idioma extranjero, así que rápidamente activé los subtítulos en inglés en la pantalla. Bienvenidos al espectáculo del suicidio, seré su anfitriona esta noche, dijo con un tono tembloroso e inseguro. El simple sonido de su voz temerosa hacía que todo esto fuera más surrealista y ligeramente nauseabundo. Empecemos el show, gritó con una alegría nerviosa e impostada, levantando un brazo en el aire mientras apretaba los dientes en una sonrisa tensa, y una lágrima rodaba por su mejilla. Esto tenía que ser falso. Era raro, pero no había forma de que realmente fuera a presenciar lo que creía. Estaban intentando por todos los medios convencerme de que esto era algún tipo de programa de juegos macabro, una especie de espectáculo infernal donde esta mujer era retenida contra su voluntad, como si estuviera siendo amenazada con un arma. Nuestro primer concursante es de Nueva York. Su nombre es Daniel Collins. Leyó de una tarjeta mirando nerviosamente de reojo a la cámara con ojos desorbitados. Bajó la tarjeta y pude ver que le temblaba la mano. Luego, esa sonrisa forzada apareció de nuevo mientras levantaba una mano al aire. Un foco iluminó el área alrededor de un hombre sentado en una silla. Sostenía una escopeta en sus manos. Sentí que mis uñas se hundían más en el reposabrazos. Apreté los dientes y observé con horror. El hombre levantó la escopeta hacia su boca. Vi lágrimas correr por sus mejillas y disparó. Pude ver el interior de su boca iluminarse por un breve segundo cuando el disparo resonó sorprendentemente fuerte. Me sobresalté en mi silla por el estruendo. Vi cómo su cabeza se sacudió brevemente hacia atrás mientras una explosión de masa encefálica y sangre impactaba en la pared detrás de él. Luego, su cabeza cayó hacia adelante y su cuerpo se desplomó, doblándose sobre sí mismo con la cabeza colgando. Pude ver la parte superior de su cabeza, la sangre y el caos, y podía ver humo flotando en el aire donde la bala había penetrado. He visto muchas películas de terror y mucho contenido explícito en internet como para saber la diferencia. Puse una mano en mi boca y sentí cómo el aire salía de mis pulmones mientras miraba en un terror abrumador. «Jueces», gritó la mujer levantando el brazo mientras la cámara temblorosa enfocaba a 3 personas sentadas en una mesa. Llevaban máscaras negras con cremalleras formando sonrisas en las bocas y cinta adhesiva cruzada en los ojos con pequeños agujeros para poder ver. Un juez levantó un 3.8, otro un 4.0 y el último un 3.5. Nuestro siguiente concursante es Gerardo Núñez, de Los Ángeles, anunció mientras se acercaba al siguiente hombre. Él estaba de pie, sin camisa y con unos jeans simples. Sostenía algo en su mano derecha y tenía la cabeza inclinada, como si intentara armarse de valor, apretando los dientes con fuerza. Su cuerpo temblaba, y de repente comenzó a gritar furiosamente mientras llevaba un cuchillo de carnicero a su cuello y comenzaba a cortar. El cuchillo rasgaba toscamente su piel, desgarrando la carne, pero no logró atravesar completamente su garganta antes de caer de rodillas y sujetarse el cuello con ambas manos. Vi la sangre brotar por todo el suelo y salir a chorros de la herida abierta. Sus ojos se iluminaron de terror mientras se ahogaba con su propia sangre. «Mírenlo», exclamó la mujer, su voz una mezcla de falso entusiasmo, pánico y un toque de repulsión. Se desplomó en el suelo, sus piernas pateaban mientras luchaba por respirar. «Jueces», dijo la mujer nuevamente mientras la cámara se balanceaba otra vez. Los jueces levantaron un 4.8, un 4.9 y un 4 respectivamente. Hubo otros 2 concursantes, pero no pude ver más. Cerré la transmisión y caminé hacia la ventana. Tenía que recuperar el aliento, mi corazón estaba acelerado. ¿Qué acababa de ver? Esa noche no dormí. Podía ver al hombre que se había cortado la garganta. Podía ver sus ojos mientras luchaba por respirar con la garganta llena de su propia sangre. Podía ver sus manos ensangrentadas agarrando su cuello. Una mezcla de instinto y arrepentimiento. Lo veía pateando en el suelo de costado en un charco de su propia sangre cada vez que cerraba los ojos. Ni qué decir, abandoné la investigación sobre los entusiastas del suicidio. Recuerdo claramente el momento en que todo comenzó. Era un lunes por la tarde y, como cualquier otro desarrollador independiente, trabajaba desde la tranquilidad de mi hogar. Mi rutina era sencilla: programar, café, más programación
y revisar las últimas actualizaciones del sitio para el que colaboraba como especialista en seguridad. Era un portal importante, con miles de visitas al día, pero jamás pensé que ese empleo monótono me arrastraría a un universo del que casi nadie habla. Esa tarde, mientras revisaba el tráfico de la página, noté algo fuera de lo común. Comenzaron a aparecer videos inquietantes en la sección de comentarios. Mi primera reacción fue pensar que era obra de un troll o de un ciberpirata novato que buscaba provocar desorden por diversión. Pero cuando abrí el primer video, algo en mi interior se revolvió de una forma inexplicable. El video comenzaba con una escena sombría, sin audio. Solo se veía a un hombre de espaldas atado a una silla. No parecía una producción cinematográfica. La imagen era demasiado cruda, demasiado real. La cámara enfocaba al sujeto mientras otra figura enmascarada comenzaba a caminar lentamente alrededor de él. Todo sucedía en un lugar lúgubre y descuidado, con paredes desmoronadas. De repente, y sin previo aviso, el hombre encapuchado sacó un machete y empezó a hablar en un tono bajo, casi susurrante. Aunque no pude entender claramente las palabras, el tono amenazante era innegable. Cerré el video de inmediato sintiendo una mezcla de terror y repulsión. Me dije a mí mismo que solo era una broma de mal gusto. Al fin y al cabo, en Internet se puede hallar de todo. Pero cuando intenté eliminar el video del sitio, mi sistema de seguridad se bloqueó. Algo estaba interfiriendo, y eso no era algo común. Me especializo en protección digital, y este tipo de fallos no ocurren al azar. Mi jefe me envió un mensaje urgente. Elimina esos videos y refuerza la seguridad de la página, escribió. Pero yo ya había tomado la delantera. Antes de borrar todo, descargué uno de los videos. Tenía la extraña sensación de que esto no era un simple ataque, y que algo mucho más siniestro se escondía detrás. Esa misma noche, después de eliminar los videos y cerrar la sesión, no pude dejar de pensar en lo que había visto. Sabía que no debía, pero la curiosidad me empujó a investigar más. Abrí el video descargado y lo vi completo. El final me dejó helado. El hombre encapuchado, tras decapitar al prisionero, miró directamente a la cámara y dijo: «Esto es solo el comienzo. Sabemos quién eres y sabemos que nos estás observando». Aquellas palabras resonaban en mi mente. ¿A quién se refería? ¿A mí? ¿A cualquiera que viera el video? La duda me carcomía. No podía quedarme con los brazos cruzados, así que comencé a rastrear el origen de los videos. Utilicé todas las herramientas a mi alcance. Proxies, VPNs, rastreadores de IP, pero la fuente estaba completamente cifrada, como si quienes publicaron esos videos supieran perfectamente cómo encubrir sus huellas. Cada pista me llevaba a un callejón sin salida, hasta que di con un foro que mencionaba la Deep Web. Entrar en la Deep Web no era algo que tomara a la ligera. Sabía que una vez allí la línea entre lo ilegal y lo inmoral se desdibujaba, pero mi curiosidad y esa necesidad de descubrir qué demonios estaba ocurriendo fueron más fuertes que mi instinto de supervivencia. Configuré mi sistema con varias capas de protección y accedí. No fue complicado encontrar lo que buscaba. Había una sección en el foro dedicada a los cárteles mexicanos y sus conexiones con la política. El foro era oscuro, repleto de rumores y testimonios anónimos, pero lo que realmente me impactó fue un mensaje titulado «El verdadero poder detrás del cártel, nombres que no deberías conocer». El post incluía un enlace a un paquete de información clasificada. El precio era elevado, pero lo pagué sin pensarlo. No podía prever las puertas que estaba a punto de abrir. El paquete descargado contenía miles de documentos, videos y audios que detallaban operaciones encubiertas, ejecuciones y, lo más perturbador, conexiones con altos mandos del gobierno mexicano. Había nombres, direcciones y transacciones financieras, todo documentado con precisión. Lo peor no era solo que los cárteles estuvieran involucrados en la política. Figuras públicas que veía diariamente en las noticias estaban financiando directamente estas actividades. Algunos de los videos incluso mostraban reuniones entre líderes de cárteles y políticos de renombre. Pero lo que me hizo temblar fue hallar una carpeta titulada «Eliminados». Dentro había listas de nombres, cada uno con fechas y detalles. Estas personas habían sido asesinadas o desaparecidas. Periodistas, activistas, abogados. Entre ellos reconocí a un reportero cuyo asesinato fue muy mediático el año pasado. Su muerte había sido reportada como un accidente de tráfico,
Pero en esos archivos vi que había sido un homicidio por encargo del mismo gobierno. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que había ido demasiado lejos. No solo estaba observando información altamente confidencial, sino los secretos más oscuros de un sistema corrupto. Cerré los archivos y respiré hondo, pero el daño ya estaba hecho. Sabía que había visto algo que no debía. Y lo peor era que quienes estaban detrás de todo esto también lo sabían. Días después de descargar esa información, comenzaron a suceder cosas que no podía ignorar. Mi internet se volvía inusualmente lento. Recibía llamadas de números desconocidos que colgaban de inmediato, y una noche, mientras volvía a casa, un coche negro comenzó a seguirme. Al principio pensé que era coincidencia, pero tras varios kilómetros me di cuenta de que no era así. Ya sabían quién era, dónde vivía y lo que había descubierto. Estaba en peligro, y lo peor era que no sabía de dónde vendría el golpe. Podía ser de los cárteles o del mismo gobierno. Todo era posible. Decidí que no podía quedarme más tiempo en mi hogar. Sabía que pronto vendrían por mí, así que lo dejé todo atrás. Borré mi existencia digital, me deshice de mi teléfono y abandoné la ciudad. No sabía hacia dónde ir, solo que no podía quedarme quieto. Mi única ventaja era mi conocimiento avanzado en seguridad digital, lo que me permitió mantenerme un paso adelante durante un tiempo. Pero vivir en constante huida es agotador. Cada vez que llegaba a una nueva ciudad, sentía que alguien me observaba. Veía coches sospechosos en las calles, personas que parecían seguirme. No sabía si era paranoia o si realmente me estaban rastreando, pero el miedo se volvió mi compañero constante. Una noche, mientras me hospedaba en un motel barato en una pequeña localidad, recibí otro mensaje. Esta vez incluía una dirección. «Sabemos dónde estás», decía. El pánico me invadió. Salí corriendo del motel y conduje sin rumbo por varias horas. No podía quedarme en ningún sitio por más de unos días. Mi vida se había convertido en una carrera constante contra el tiempo. Hoy, mientras te escribo esto, estoy escondido en algún lugar. No puedo decir dónde, pero es un sitio en el que creo que, al menos por un tiempo, estaré a salvo. Pero no me hago ilusiones. Sé que es solo cuestión de tiempo antes de que me encuentren. La información que vi es demasiado peligrosa, y las personas que están involucradas no se detendrán ante nada para asegurarse de que nadie más la vea. Esta es mi última advertencia. Si lees esto, ten cuidado. Hay cosas en este mundo que es mejor no saber. Si alguna vez te topas con algo demasiado oscuro o demasiado peligroso, aléjate, porque si no lo haces, como yo, podrías encontrarte en una situación de la que no podrás escapar. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me atrapen, pero quiero que esto quede como testimonio. Si algún día desaparezco y nunca más vuelves a saber de mí, ya sabrás lo que ocurrió. Me silenciaron,